Dice la Escritura que es llevado entonces ante el concilio, y de los 11 discípulos que ahora quedaban, ya no contando a Judas, ninguno de los 11 en ese momento estaba cerca de él. Amén. Y cuando usted va a las Escrituras, usted puede encontrar que cuando es llevado ante el concilio, ahí también empiezan a lastimar al Señor, empiezan a golpearlo, empiezan a hacer escarnio justamente del Señor. Y luego dice la Escritura que también no nos vamos a meter mucho, le estoy dando una pequeña introducción porque hay mucho que ver el día de hoy. Es llevado también ante Pilatos, que justamente era el gobernador de esa sección de Judea. Y dice la palabra que Pilatos no tenía el deseo de crucificarlo. Sin embargo, la presión del pueblo de Israel era tan fuerte que él no tuvo otra opción. Incluso dice la Escritura que por ahí los romanos tenían la costumbre de que en esa fecha dejar en libertad a algún preso. ¿Cómo se llamaba este preso? Barrabás. Y dice la Escritura que justamente Pilatos tiene esta idea y dice, bueno, vamos a darle la oportunidad a que el pueblo pues deje ir en libertad a este hombre, porque por más que Pilato buscaba encontrarle alguna culpa, encontrar algo que realmente lo acusara, nunca habían encontrado nada. El Señor no estaba en contra de Roma, el Señor no estaba ni siquiera en contra de los judíos. La verdadera batalla que se estaba librando esa mañana era una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el diablo y Cristo. Justamente esa era la batalla que se estaba librando en este momento. Cuando lo vemos desde el punto humano, probablemente los romanos, se dice que crucificaron al Señor por cuestiones políticas, porque pensaban que el Señor iba a derrocarlos, porque pensaban que el Señor quería quitar el lugar al emperador y que el Señor quería gobernar. Y no era así. Y los judíos crucificaron al Señor por meramente cuestiones tradicionales, por cuestiones religiosas. No se distraiga, póngame atención, conéctese conmigo. Dice la Escritura que es llevado ante Herodes también, y el Señor le dice a Herodes trata de escarnecerlo y trata de pedirle algún milagro. Sin embargo, Herodes le dice, no sabes que yo tengo el poder. Pilatos también se lo decía, yo tengo el poder para dejarte libre. Y algo que dice el Señor, y es bien importante entenderlo, el Señor lo dice, tú no tienes ningún poder sobre de mí si no te hubiera dado por mi Padre que está en el cielo. Aún el Señor muestra su autoridad por sobre todas las cosas. Sin embargo, dése cuenta, Él es el mayor ejemplo que tenemos para honrar y respetar a las autoridades aquí en la tierra. Probablemente si le preguntásemos al Señor, oye Señor, ¿estás de acuerdo en cómo Roma gobierna? ¿Estás de acuerdo en cómo Pilato se juzga? ¿Estás de acuerdo en cómo Herodes te demanda una señal y se burla de ti? Y estoy seguro que el Señor diría, no, pero es una autoridad que tenemos que aprender a honrar y a respetar, por cómo sea la situación. ¿Y sabe qué sucede en este tiempo? Que no honramos a las autoridades. Y sabe algo, el día de mañana que te toque estar en algún puesto, tampoco esperes que te respeten a ti, porque lo que uno siembra, justamente eso cosechamos. Pero fíjese cómo el Señor lo decía, ninguna autoridad te hubiese dado del cielo, no tendrías autoridad sobre de mí, perdón, si no se te hubiese dado desde el cielo. Y quiero que entiendas lo que pasa con el Señor. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de toda la creación, sometiéndose a personas que Él mismo había creado en un estado de santidad, pero que habíamos desviado nuestro camino. Y ese estado de santidad lo cambiamos por nuestra propia ambición, por nuestra propia malicia, por nuestro propio deseo. Es regresado ante Pilatos y Pilatos dice, bueno, aquí hay un hombre, a Jesús a quien ustedes quieren crucificar, y de este otro lado está Barrabás. Voy a darles la oportunidad de que ustedes le den libertad al hombre que ustedes deseen. Sin embargo, ustedes saben la historia. Dice la Escritura que la gente empezó a decir que dejaran a quien libre. ¿A quién? A Barrabás. Y cuando usted y yo vamos a la aclaración o al hebreo original, encontramos que muchos nombres estaban compuestos, no habían apellidos en ese momento. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Es una palabra compuesta que no se llamaba Bartimeo,
se llamaba en realidad solamente Timeo. Pero ¿qué pasa con la otra parte del inicio de la frase que conocemos como Bartimeo? Bar, cuando lo buscas en el hebreo original, significa hijo de. Entonces, ¿qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. Y Barrabás, cuando tú separas a Barrabás, entonces, ¿qué significa? Abba. ¿Qué significa Abba? Porque esa es la palabra esa es la palabra compuesta en Barrabás. Lo tenemos en nuestro idioma así y está unido, pero cuando lo buscas en el griego original también, ahí justamente en el griego encuentras que es una palabra compuesta. Entonces, ¿qué significa Barrabás? Dígalo sin miedo. Por eso le digo, conéctese conmigo para que sepa que le pregunto. ¿Qué significa Barrabás? Hijo. ¿Hijo de quién? Hijo del Padre, como que los veo sorprendidos. Hijo del Padre. ¿Por qué Barrabás no podía ser crucificado? Porque a pesar de sus pecados, también Dios quería salvar a este hombre. Y el Padre sabía que si Barrabás era crucificado en lugar de Jesús, Barrabás iba a ser reclamado por la muerte, porque él sí era culpable de muchos pecados. Por eso estaba ahí. Sin embargo, la gente empezó a decir: no queremos a Jesús, queremos que sea libre Barrabás. Y entonces justamente el Señor Jesús es condenado a muerte, siendo un hombre inocente en ese momento. Léalo en su casa, búsquelo ahí. Y dice que en ese momento lo condenaron a azotes, lo condenaron a la muerte, pero antes de llevarlo a la muerte, a la crucifixión, eran azotados. Y en muchas ocasiones los hombres no resistían esto, que incluso ahí siendo azotados morían desangrados. Y dice la historia, e incluso dicen los estudios, que Jesús sufrió uno de los mayores castigos que nunca en la historia se ha visto y nunca en la historia se volverá a ver sobre la vida de un hombre. Porque dice la historia que los látigos eran hechos de cuero, que tenían clavos, pero que también tenían huesos. Y cada vez que un hombre era azotado, lo que pasaba con esos instrumentos es como si una mano con garras abrazara a los hombres y en lugar de soltarlos, solamente jalara la carne hacia atrás. Eso era el azote, eso era el castigo que el Señor tomaba por nosotros en ese momento. Y no solamente eso, sino que también es condenado a una situación tan humillante que se lo he dicho y me gusta aclararlo siempre. Los romanos crucificaban y mataban a sus hombres completamente desnudos. Los avergonzaban, los humillaban, los denigraban, los cacheteaban, los pateaban, los golpeaban, los latigaban y los mandaban desnudos hacia la cruz. ¿Quién de ustedes se desnudaría porque el hermano que está a su lado ahorita no pasara vergüenza? ¿Quién lo haría? Ninguno de ustedes lo haría. ¿Quién de ustedes traería a su hijo a la iglesia desnudo? Y se da cuenta que el Padre lo hizo por ustedes, por nosotros. Creo yo que no nos va a alcanzar nuestra humanidad para entender en su totalidad el amor de Dios que Él sintió para que permitiera que su hijo fuera exhibido, avergonzado, lastimado por hombres y mujeres que hasta el día de hoy seguimos cometiendo pecados. Y por eso la Escritura lo expresa y lo dice: mirad con cuál amor los ha amado el Padre, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice la Escritura que después de ser golpeado le pusieron sus ropas, le pusieron una túnica. Y no solamente le pusieron una túnica, ¿qué más le pusieron? Hay dos accesorios: la túnica y la corona de espinas. Ahora, ¿qué representa la corona de espinas? Cuando vamos, a ver, hijo, para que no te quedes con un rey, sí, exacto.
Pero se da cuenta que este era un rey diferente. Gracias, Alex. Pero este era un rey diferente, porque no era un rey que vistiese una corona real. No era una corona que hubieran tallado con mucho cuidado y con mucha reverencia, y en el cual hubiera habido una fiesta de coronación. No, esta corona era diferente. Esta corona estaba profetizada en el libro del Génesis. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, dijo el Señor: por causa de su pecado la tierra va a ser maldita. Y ahora la tierra vas a trabajarla, y ¿sabes cuál va a ser el fruto de la tierra? A causa del pecado, la tierra te va a dar espinos y cardos, que representa justamente la corona de espinas, la maldición por causa del pecado que ahora era cargada sobre su cuerpo. Ahora el Hijo de Dios, el Santo de los santos, que no conoció pecado, por causa de ustedes, por causa de su iglesia, ahora Él mismo tomaba y se hacía pecado para que usted y yo no fuésemos condenados. Y ahora Él cargaba toda la maldición desde Adán hasta el día de hoy, que sigue corriendo el tiempo. Esa maldición es cargada sobre Él, y esa corona de espinas no solamente representa a un rey, como lo dice Alex ahorita, representa que la maldición estaba siendo puesta ahora sobre sus hombros. No solamente el peso de su cuerpo, no solamente el perder sangre, no solamente el ser deshidratado, ahora cargar una cruz, pero también espiritualmente cargar todo el peso y todo el escarnio que el diablo estaba haciendo en contra de él en ese momento. Y dice que en ese momento es enviado, le pone sus ropas, la corona, y es enviado al monte de la calavera, al lugar de la calavera, lo que se conoce como el Gólgota. Vamos a Marcos 15:25. De hecho, hasta el día de hoy, si algún día tienen la oportunidad de ir a Israel, les van a dar el recorrido por el lugar como se conoce como la Vía Dolorosa. Todo el camino que el Señor recorrió. Y de hecho es cansado caminarlo por tu propio pie. Es cansado bajo los rayos del sol. ¿Cuánto más si ya vas herido, si ya vas lastimado, si emocionalmente estás hecho pedazos? Porque déjeme hacérselo saber, emocionalmente el Señor también estaba siendo molido, estaba siendo hecho pedazos en toda la extensión de la palabra. Marcos 15:25. Y dice la Escritura que más o menos aproximadamente a las 9 de la mañana el Señor es levantado sobre la cruz. ¿A qué hora fue levantado el Señor? A las 9 de la mañana, que se conoce justamente como la hora tercera. No se pierda para que no se confunda en los tiempos. Dice: llevaban también con él. Lucas 15:25 le dije, ¿verdad? Era la hora tercera. Marcos, perdón, 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora vamos a Lucas 23, por favor. Entonces eran las 9 de la mañana. ¿Me puedes poner el título? Ahí está detrás, ¿verdad? Bien, Lucas 23. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. ¿Para qué dice ahí? Lucas 23:32. Perdón, creo que no les dije el versículo. Perdón. ¿Listos, va? Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y uno de los gobernadores y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose
presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Cómo decía el título? Este es el rey de los judíos. Y aquí justamente es donde vamos a iniciar con lo que hoy quiero compartirle el día de hoy. Y ahí justamente ahora sí puedes poner el versículo, o quitar el versículo para que vean el título. La crucifixión, las 7 palabras en la cruz. Y miren, no sé qué usted haría si alguna persona o algún grupo de personas agrediera a su hijo en este momento. ¿Ustedes qué harían? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, y conozco a muchos de ustedes, no mostrarían el amor de Dios. La mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, defenderíamos a nuestros hijos sin preguntar si él fue el culpable, si él hizo algo para que hubiese pasado lo que le acaban de hacer. Ninguno de nosotros creo que lo haríamos. Todos saldríamos en defensa de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No, incluso aunque no fuesen nuestros hijos, creo que todos haríamos algo. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, creo que no nos va a alcanzar esta vida para entender realmente el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque ayer se lo compartía cuando ministrábamos la cena del Señor. El yo soy, el creador del cielo y de la tierra, aquel que es santo, aquel que se sienta en el trono, aquel que tiene ángeles, querubines y serafines a su alrededor y le alaban y declaran su gloria y su poder y su majestad, aquel que por el que todas las cosas existen y son reales, aquel que es la verdad, ahora está siendo lastimado y crucificado por personas que Él quiere salvar. ¿Me explico? Y usted puede verlo ahí. La primera expresión, durante todo el camino no abrió su boca, era golpeado, era azotado y no decía nada. Y ahora es injuriado por los gobernantes, ahora es acusado, ahora es burlado por hombres por los cuales Él ama y quiere salvar. Sí me está poniendo atención. Sí. Aquel que había mostrado su gloria en el Sinaí, aquel que había dado promesas a Israel y le dijo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Aquel que habló mensajes de salvación, aquel que los rescató de las manos del adversario, aquel que les dio comida en el desierto, aquel que los había guardado todo este tiempo. Y sabe algo, tristemente el pueblo judío hasta el día de hoy sigue blasfemando el nombre de Jesús. Apenas un hombre de mucho renombre de ahí dijo una cosa que a mí me causó mucha tristeza, pero ese no es el tema. Pero sabes, el amor de Dios no se detiene por su pueblo. El amor de Dios no se detiene por la iglesia. El amor de Dios no cesa para con Israel. Dios sigue amándolos. Pero justamente en ese momento, la primera palabra que el Señor expresa hacia sus agresores, hacia aquellos que Él ama pero que lo lastiman, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso sucede hoy otra vez en estos tiempos. Hoy venía yo de camino hacia acá y veía muchos adornos, muchas cosas. Y también ellos puedan conocer al Rey de Gloria. Que ojalá y ellos también puedan conocer verdaderamente al que murió en la cruz por amor a ellos. Y a pesar del dolor que sentía en ese momento, y a pesar de la agonía, y a pesar de todo el sufrimiento que pasaba, Él miraba con amor a las personas y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que la primera expresión de Dios cuando Él es ofendido y lastimado, Él no se enoja, Él no enjuicia. Lo primero que hace el Señor en ese momento es dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se burlaban de Él y decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo.
3 años caminó con ellos, 3 años sanó a enfermos de ahí. Y la misma gente a la cual él sanó, ahora era la misma gente que se burlaba de él en ese momento. Y sabes algo, si crees o piensas que eres el único que sufre en esta vida, yo te puedo asegurar que no es así. Nunca vas a sufrir como él sufrió. Nunca vas a sentir un dolor tan grande como él lo sintió. Nunca vas a ser lastimado en una traición así como él lo hizo. En una sola noche 2 de sus mejores amigos lo habían traicionado. Porque ayer lo compartía el hermano Paco, y cuando Judas viene le dice el Señor, ¿qué le dijo? ¿A qué vienes? Traidor, maldito, le dijo, ¿sí o no? ¿Cómo le dijo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Está todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué le dijo? Amigo, ¿estás bien? ¿Y él sabía que lo iba a traicionar? Sí. Sin embargo, Jesús es la expresión del amor del Padre. Jesús es la mayor expresión. Jesús es el amor vivo, es el amor de Dios manifestado. Y Dios dijo te amo, pero no se quedó en un te amo y solamente palabras que el viento se llevó. El Señor dijo te amo, y la manifestación de ese te amo es ver a su Hijo clavado en la cruz. Esa es la expresión del amor de Dios. Y esta justamente es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora imagínense ustedes, nosotros como grupo debajo de la cruz, ¿cuántas veces hemos pecado contra Él? ¿Cuántas veces has hecho promesas y las rompes? Las dices hoy y mañana ya las rompiste. ¿Cuántas veces usted y yo somos orgullosos y nos presentamos delante del Señor, delante de su cruz, y miramos con desprecio a un mensaje, miramos con desprecio al que predica, miramos con desprecio al que ministra, al que imparte algo? Eso justamente estaba pasando en este momento. Al Señor lo veían con desprecio. Y tienes que entender que no es mi mensaje, es el mensaje de Jesús. No es mi palabra, no es la palabra de los hermanos que estuvieron predicándonos en la semana. No, es la palabra del Padre siendo expresada, haciéndote saber que su amor sigue siendo hacia ti de manera incondicional, a pesar de que falles. Porque Dios no te busca por ser perfecto, Dios te busca porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. No por algo que usted haya hecho, sino porque Él te amó y dio su vida en rescate por ti. Por eso Dios te ama. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Le pueden bajar un poco? Estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando en este momento? ¿Sí me escucha usted bien ahí? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Qué le está diciendo el Señor a este varón en este momento? Es que Dios es tan bueno, Dios es tan grande. ¿Y sabe algo? ¿Qué representa estos dos hombres? Representa justamente la condición de muchos de nosotros en cuanto a nuestro corazón. Personalmente a mí, he estado yo aprendiendo algo en estos días, o algo que el Espíritu Santo ha estado ministrando a mi vida.
sabe algo, entre más el Espíritu Santo, entre más cerca está de ti, más vileza vas a poder notar en tu vida. Pero no está mal, porque vas a entender aún más qué tan grande es el amor de Dios para hombres y mujeres que somos tan imperfectos. Eso he estado yo aprendiendo, lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida. Y le digo: Espíritu Santo, es que entre más me conozco, entre más debilidades veo en mi vida, puedo ver que tu amor es tan grande. O sea, creo que empiezo a entender tu amor. No solamente es que Dios te ame y ya, no, es que reconozcas y veas qué tan sucio estás, qué tan vil estás, qué tan corruptos somos. Y es ahí cuando empiezas a entender que el amor de Dios no es porque tú seas bueno. Y ahí está el malhechor. Uno lo injuria y el otro le dice: nosotros estamos aquí porque cometimos pecado, pero él ningún mal ha hecho. Y sabes algo, si hoy tu condición es pecaminosa, estás en el lugar correcto. No dejes que el pecado te desconecte de Él. Y aquí está la condición. La oportunidad de salvarte está en medio. Jesús en medio, al lado los dos malhechores. Y uno, a causa del pecado, se enoja y dice: si eres el Hijo de Dios, bájate. Porque sabes, si algo hace el pecado es que hace los corazones duros. Pero vuelvo a repetírtelo: si hoy estás en pecado, y si usas ese pecado para volverte al Señor, en lugar de que te endurezcas y te alejes más. Porque el otro lo dijo: tú y yo estamos aquí porque hemos pecado. Pero el otro le dijo: Señor, no vamos a interpretar lo que la Biblia dice. Voy a interpretar, o quiero meterme en el personaje. El otro le decía: Señor, yo estoy aquí porque yo robé, porque yo maté, porque yo hice muchas cosas indebidas. Pero en ese momento él recibe la revelación de la gracia y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Señor. Y quizá podría pensar este varón: Señor, o quizá le dijo: Señor, sé que no soy digno, sé que estoy a punto de morir, pero yo escuché de ti. Yo en alguna ocasión quizá vi cómo sanaste a Bartimeo el ciego, pero tuve miedo de acercarme a ti, Señor, y preferí seguir robando y haciendo cosas. Pero hoy que estoy a punto de morir y estoy aquí, cuando vengas en tu reino, Señor, sálvame, acuérdate de mí. ¿Y qué es lo que pasa? Y siempre lo he dicho: Él es el primer hombre que entró al reino de los cielos por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Mostrando justamente que en Él está la gracia y el poder de salvar. Y lo dice el libro de los Salmos: Él es la fuente de la salvación. Estaba mostrando que su sacrificio tiene el poder y la autoridad para salvar a hombres y mujeres que han vivido en pecado toda su vida. Y aquí estamos nosotros. Métaselo en su cabeza, mi amada iglesia: no eres salvo por tus obras, es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero vive la vida de Cristo también. Pero si pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y justamente la segunda palabra que expresa es esta. Podemos traducirla como la gracia, siendo representada en esa frase: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy que yo tengo el poder para salvarte aún en estos últimos minutos de tu vida. Y es reconocer a Cristo aquí en la vida, no después de morir, no después de que te vas. Así hagamos 1 billón de rezos, no vamos a poder salvarte, porque yo no puedo salvarte, tú no puedes salvarme, pero Cristo es el autor de la salvación. Él sí puede salvarnos, pero es, mis amados hermanos, en esta vida que hay que recibir a Cristo. Mostraba el poder de su gracia, mostraba que su sacrificio
no solamente era un sacrificio, no solamente era un hombre más que iba a ser clavado en una cruz, sino que este era el sacrificio que se había profetizado con Abraham e Isaac su hijo, con el sacrificio que hubo en el Génesis, que si lo lees con el entendimiento y por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Padre cuando Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos? Cuando alguien te ve desnudo, ¿qué sientes? Vergüenza, ¿sí o no? Y eso pasa con ellos, que dice que se pusieron delantales, se pusieron hojas de higuera. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Cómo los cubrió? Con pieles de animales. ¿Para que cubriera qué? Su desnudez, su vergüenza. De una manera el Señor está diciendo, para que la vergüenza de los hombres sea cubierta, para que la vestidura de lino fino sea sobre de ellos y su desnudez sea cubierta y su pecado sea borrado, ¿qué debe de haber? Sacrificio. Esto había sido profetizado cientos y cientos de años atrás. Desde el Génesis ya se demandaba sacrificio. 44 de ese mismo capítulo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del mediodía. Juan 19:26, por favor. La segunda es una promesa de que Él va a llevarnos al cielo. Amén. Vamos a la tercera. Juan 19:26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué es lo que hace el Señor en ese momento? Y aquí entra lo que la Escritura dice, que Él se compadece de nuestras debilidades. Y sabes algo, hombre, mujer, hermano, hermana, joven, señoritas, niños, tienen que saber que tienen un Dios que conoce sus dolores, sus miedos, sus tristezas. Él lo conoce todo de ustedes. Porque sabe algo, la religión tradicional enseña a un Dios que está ahí y que está enojado y que no hables porque Él se va a enojar. No, Él es un Dios que se compadece de todas tus debilidades. Él es un Dios que te conoce. ¿Sabe cuando tienes miedo? Dios sabe que tienes miedo en ocasiones. Claro que Dios lo sabe. Dios sabe que en muchas ocasiones no tienes ganas de vivir y deseas morir. Dios lo sabe. Dios conoce absolutamente todas las cosas que pasan ahí adentro en su corazón. Dios lo sabe. Y aún el Señor sabía en ese momento que María, la mujer que le había dado crianza por 30 años, estaba sufriendo en ese momento. ¿Y sabes algo? ¿Qué es lo que hace? Que justamente Él entiende el corazón de mamá. Él entiende el corazón, el amor que ella tenía hacia Él, porque era su hijo. Estaba pasando la transición que estaba profetizada, sí, claro, pero aún el Señor no se olvida de ella. Aún estando en ese estado crítico en el cual el Señor estaba muriendo, le encarga a Juan ¿y qué era lo que estaba haciendo en ese momento? Estaba honrando a su madre. Y de cierta manera le estaba diciendo: gracias por haberme cuidado cuando fui un niño, cuando fui un bebé. Porque mire, es importante entenderlo. El Señor vivió como hoy. Aquí hay muchas nenas, muchas bebés de meses. El Señor requirió cuidados. El Señor requirió de que fuese alimentado. Porque entiéndalo, el Rey de la creación tomó forma de hombre, tomó condición de siervo.
para que pudiéramos entender lo glorioso de su mensaje. Y de cierta manera lo que el Señor estaba haciendo era, le estaba diciendo: gracias por este tiempo, pero ahora voy a mi Padre y también estoy aquí en este lugar para salvarte a ti. Y de verdad honramos la vida de Miriam en el hebreo, María, así como lo conocemos aquí, pero también ella requirió de ser salvada por nuestro Señor Jesucristo. Honramos su vida, pero también el Señor estaba en ese lugar por los pecados que ella también había cometido e incluso podía cometer más adelante. Ella fue el vaso que el Señor usó. ¿A qué voy con esto? Que tienes alguien que te cuida, que tienes alguien que se ocupa de tu corazón, de tus sentimientos, de tus tristezas, de tus dolores, que tienes un Señor que se va a encargar de tu cuidado todos los días, desde el primer momento en que naciste hasta el último momento en que respires en esta tierra. Dios tiene cuidado de ti. ¿Cuántos dicen amén? Esto sucede justamente a las 12 del mediodía. Ahora vamos a Marcos 15:33, por favor. Dice Marcos 15:33: cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, a Elías llama o llama a Elías. ¿Qué representa la hora de las tinieblas? Dentro de la teología se hablan de muchos puntos. Algunos dicen que representa justamente el juicio de Dios. Era la ira de Dios cayendo no sobre la tierra, cayendo no sobre los hombres, sino cayendo sobre su único Hijo, aquel que estaba sentado a su derecha, aquel al cual toda la creación se rinde, aquel al cual toda la creación canta alabanzas, aquel a que todo el millar de ángeles está dispuesto a defenderlo. Toda la ira de Dios estaba cayendo ahora sobre su Hijo. Y creo yo que vas a poder entender esta parte si en algún momento en tu vida te has sentido en esta condición. ¿Alguien en algún momento ha sentido que Dios lo ha abandonado? A ver, levante su mano. Son pocos. Pero ¿sabes algo? Todos en algún momento sienten eso. Pero nunca vas a poder experimentarlo al mismo nivel que el Señor Jesús lo hizo. Jamás. Jamás. Y Dios te cuida. Solamente que no te cuida probablemente como tú quisieras verlo manifiesto ahí contigo, así como me ves ahorita. Dios te cuida de muchas maneras y Dios te ha librado de tantas cosas que probablemente ni te has percatado ni has sabido y nunca vas a saber hasta que llegues donde está Él. Pero Dios te ha cuidado todo el tiempo. Y en este momento el Señor expresaba y decía: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe algo? El Padre lo había desamparado. ¿Por qué le expresaba esto entonces? Porque tienes que entenderlo. Hay algo que separa de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Y qué era lo que estaba cargando su Hijo en este momento? Todo el peso del pecado. Y sabes, entiéndeme lo que te digo. Quizá hubo una conversación en el cielo entre el Padre y el Hijo. Y el Señor decía: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a dar nuestro anuncio si no hay quien vaya? Todos se han desviado, no hay ni uno solo que haga el bien. ¿Y quién dijo: yo voy? El Hijo de Dios, Jesús dijo: sí, Padre, yo voy a ir
yo voy a salvarlos. Y probablemente el padre le decía, pero hay algo que nos separa de ellos, y es su pecado justamente. Y si tú vas, ese pecado va a estar sobre ti. Y no se olvide cómo es nuestro Padre Celestial. Es justo, es poderoso, es eterno, pero también cómo es santo. Es santo. Y me imagino yo que le decía, y si llevas el pecado sobre ti, primero no voy a poder verte, no voy a soportar verte. No sé, hablo como padre, hablo como si yo hablara con Elías. Que Elías me dijera, papá, voy a ir a la cárcel porque mi tío Paco asesinó a alguien. Y yo no quiero ver a mi tío Paco detrás de la cárcel, entonces yo quiero ir por él. Y yo le voy a decir, pero Elías, no vayas. O sea, si yo quiero mucho a tu tío, pero si él lo hizo, pues que él pague. Y Elías va a decir, no, pero yo quiero salvarlo porque yo amo a mi tío y no quiero verlo allá atrás. Y prefiero yo estar en su lugar. A mí como padre me va a doler. ¿Sí o no? O a usted como padre, como madre, a usted le va a decir, no, pero es que no lo hagas. O quiero donar mis órganos a él. No, pero estás vivo, sí, pero yo quiero que él viva. Siento tanto amor por él, por ella, que yo quiero donarle mi corazón para que él viva. ¿Usted estaría de acuerdo? Ali, acá vamos a presentar a tu hija. ¿Estarías de acuerdo porque otra bebé viva y que tu hija muera donando su corazón? Pero si tu hija dijera, lo voy a hacer, o que Dios te dijera, hazlo, ¿lo harías? Aún así no lo haría. Yo tampoco. Yo me iría hasta lo último de la tierra, y aunque sé que Dios me va a ver ahí, pero yo no lo haría. Sin embargo, en el cielo fue dicho, así será hecho. La única manera para poder salvarlos es que el Cordero de Dios, el Santo de los Santos, tomara nuestro lugar en la cruz. Pero en ese momento el Señor decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el peso del pecado estaba siendo cargado sobre su precioso cuerpo, y había sido lastimado, y había sido avergonzado. La corona de espinas perforaba su mente, perforaba. Y mire, fíjese, la corona de espinas fue puesta en su mente, en su cabeza. Y no sé si usted en algún momento se ha picado con alguna espina, y es muy doloroso. De hecho, hay alguna rosa que si te espinas te causa punzadas, te causa mucho dolor. ¿Sí sabe de lo que le hablo? La corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. ¿Y qué hay en nuestra cabeza? Pensamientos perversos. Antes de que usted y yo cometamos un pecado, esto fue trabajado aquí en nuestra mente. Antes de que usted y yo pequemos contra Dios, todo eso pasa por nuestra mente. Y su mente, sus sienes fueron traspasadas. Sintió dolor en su mente y en su corazón. ¿Sabe para qué? Para una cosa nada más: para que hoy usted y yo tengamos la mente de Cristo. Pero Él pagó ese precio. Esto no se trata de un acto religioso. Esto se trata de honrar y de poder entender y saber cuánto amor Dios tiene para nosotros, que prefirió ese momento de separación entre Él y el Padre antes que usted y yo fuéramos separados del Padre por toda la eternidad. Los teólogos lo dicen, sí hubo un momento de separación, porque Dios es santo, y la Biblia lo dice, porque el que era santo se hizo pecado, se hizo maldición, para que esa maldición no condenara a los seres humanos por la eternidad al lago de fuego. Esa es la expresión que el Señor dice: Dios mío, me siento solo. Ahora vamos a pasarnos al corazón del Padre. ¿Qué sentía el Padre en ese momento? No creo que estuviera feliz, no creo que estuviera diciendo, ay, sí, por fin el juicio. No. Primero era su hijo. Segundo, todo lo que leímos desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, que es el último. Malaquías es el último del Antiguo, ¿va? Todo
todas esas frases, todas esas profecías y palabras estaban siendo cumplidas en su Hijo. Pero todo el plan, toda la profecía fue enfocada ¿en quién? En Cristo. ¿Pero para qué? Para que ustedes fueran salvados. Ese es el propósito de las profecías. Un Salvador, un Mesías. A David le profetizan un hijo, un descendiente en su generación, en sus generaciones que están por venir, para que ese rey se sentara para siempre. Y justamente de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Pero el precio era bastante alto, mis amados hermanos. ¿Qué pasaba en ese momento en el corazón del Padre? Un padre, si ve a su hijo sufrir, se lamenta muchísimo. ¿Qué pasa cuando a las bebés que están aquí se enferman, les da fiebre y lloran? ¿Qué pasa con las mamás? Se estresan, se preocupan y tratan de hacer muchas cosas. Imagínate al padre en ese momento ver a su hijo en la cruz sufriéndose, sin poder defenderlo, y no porque él no pudiera, porque incluso Jesús en ese momento, si él quería, se bajaba de la cruz, ¿sí o no? Pero no íbamos a poder salvarnos. Y en ese momento el Padre pudiera haber acabado con el diablo y con todo el infierno en ese momento, en un chasquido. Sí, lo hubiera hecho, con solo decirlo hubiera pasado, pero no hubiéramos podido conocer realmente el amor de Dios hacia nosotros. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere hombres obligados a adorar. Quiere corazones rendidos por su propia voluntad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que el Padre quiere. Y creo yo que veía a su hijo lastimado, ensangrentado, con su corona, desnudo. Y estoy seguro que el Padre en ese momento, pues, no sé, lloraba. Pero no había otra manera en la que pudiéramos ser salvados. Ese es el amor del Padre, que dio a su Hijo sin condición por amor a ustedes. ¿Y cuántos de nosotros servimos al Señor bajo mis condiciones? Yo voy a ir porque puedo esto, yo voy a hacer porque yo puedo hasta aquí, yo voy a hacer porque hasta acá, yo voy a hacer porque así. Y sabes algo, el Señor lo dio todo por ustedes sin condicionar absolutamente nada en su vida. Se negó a sí mismo y literalmente tomó su cruz y fue a la cruz del Calvario. No condicionó. No dijo, no voy a morir porque Luis se va a enojar con su esposa. No voy a ir porque el viernes no todos van a ir. No. Él lo dijo, lo voy a dar todo por ellos sin condición. Y otra vez el texto lo dice, mirad con cuál amor los ha amado el Padre, que aun siendo pecadores, su Hijo murió sin condición por ellos. Y lo dice Isaías, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. El Mesías sufriente. Juan 19:28. Si no lo tiene, aquí en la pantalla para que no se distraiga. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. Y como dijo el Señor, tengo sed. ¿Y en qué momento te da sed? ¿Ah? Cuando estás cansado. ¿Sabes? El sacrificio del Señor, todo lo que la Biblia narra. Y usted dirá, ¿por qué pusieron tengo sed? Porque aún hoy en día muchos niegan que esto sucedió. Y cada cosa que pasó en la crucifixión fue puesta
con toda la intención para que aún la ciencia confirmara que esto fue real, para que la historia no se olvidara y para que usted y yo entendiéramos que el Señor vino en carne y sangre. Y evidentemente tienes sed cuando has recorrido o has hecho algo que te ha causado mucho cansancio. ¿Y cómo no iba a estar cansado si fue azotado, fue latigado? Y le cargaron, le pusieron una corona de espinas que perforó sus sienes, perforó su carne, toda su piel. Y todavía le hicieron cargar la cruz en la cual iba a ser levantado. Y no se olvide de que ya había sido clavado en las manos y en los pies. ¿Sale? Ahora, recuerde, ¿cuál era la causa principal por la cual los crucificados morían? ¿Cuál era la causa principal? La asfixia era la causa principal. La asfixia. Por eso justamente o estratégicamente les rompían las rodillas para que ya no pudieran levantarse y liberar sus órganos para que pudiera respirar. Porque esto era lo que el Señor tenía que hacer cada vez que quería respirar. Estaba crucificado, clavado, y cada vez que él quería respirar, hay un documental en YouTube, búsquelo para que entienda mejor. Tenía que levantarse, ponerse sobre obviamente levantarse para poder inhalar y volver a dejar caer su cuerpo para exhalar. La primera causa de los muertos que eran crucificados no era incluso por desangrarse, sino era por asfixia. Y decía: tengo sed, manifestando que su cansancio era extremo, manifestando que el dolor que él sentía no había sido mitigado por nada, ni por agua, ni por vinagre, ni por mirra, ni por nada que se pudiera usar para bajar el dolor. Porque el vinagre se usaba justamente como un analgésico, se puede decir, como anestesia. ¿Sí es correcto lo que digo? Sí, ¿verdad? Para anestesiar. Bueno, no sé si analgésico, pero sí para anestesiar. Desconozco ese tema. Pero sí se usaba para anestesiar, para que sintieran un poco de menos de dolor, un poco menos. Pero ¿sabe algo? Él sabía que ese dolor tenía que vivirlo en carne propia, para que hoy yo no sintiera dolor, para que hoy nuestro dolor fuera sanado en Él. Él cargó todo el dolor y todo el peso sobre Él. ¿Y sabe algo? Ahora pasemos a los ángeles. Vamos a imaginarnos esta escena. Imagínense a los ángeles mensajeros y a todo el ejército del cielo esperando a que el Señor dijera: ya basta. Imagínense al ejército del cielo, porque esto es lo que pasó. Todo el ejército, toda la corte celestial, sus ojos puestos en la tierra, porque el Cordero de Dios estaba siendo herido por los pecados de otros. Imagínense el cielo listo y preparado para que el Señor solamente dijera: se acabó, acaben con todos. En un instante eso hubiera pasado. Y probablemente el ángel que dice en Lucas que bajó a consolarlo estaba igual observando y diciendo: Señor, estás trazando el camino de la salvación. Y sabe algo, hoy hablamos de un camino de salvación, y ese camino de salvación fue trazado no con pavimento, sino con sangre inocente por culpa de nosotros. Hemos trazado un camino al cielo con sangre inocente. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por amor. Por amor a ustedes, por amor a nosotros. Salmo 22:15, justamente se cumple lo que el Señor decía: en este momento tengo sed. Dice el Salmo 22:15, dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esta profecía también se estaba cumpliendo en el Señor en ese momento. Decía: tengo sed.
Esto ya había sido profetizado también por David muchos cientos de años atrás, diciendo: mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Cada profecía estaba siendo cumplida. Juan 19:30, por favor. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Desde el Génesis se demandaba sacrificio. No había alguna otra manera en la que el hombre pudiese ser salvado. Abraham ni ninguno de ellos podía haberse salvado solos. Y vemos que Cristo estuvo manifestándose en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones, como el ángel de Jehová, como alguien que era semejante al Hijo del Hombre, muchas veces. O sea que no es algo que el Padre improvisó. Vuelvo a repetirlo, desde el principio de la creación ya se demandaba sacrificio. Y así como el hombre en un jardín perdió la salvación, así ahora el Señor empezaba a recuperar ese jardín otra vez, llevando todo el peso del pecado, toda la maldición sobre sus hombros. Y en ese momento justamente el Señor entendía que todo por lo cual Él había venido a esta tierra se estaba cumpliendo. Él es el Cordero de Dios. Y Juan lo dijo. Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, nunca nadie se volvió a levantar otro como él. Juan, cuando lo vio, le dijo: he ahí el Cordero de Dios. ¿Qué más dijo? Que quita el pecado del mundo. A él escúchenlo, a él síganlo, porque él es el que incluso a mí también me va a salvar. Yo solo he sido enviado para preparar su camino, pero a él es a quien debemos seguir. Y ahora ese camino, esas puertas de la eternidad, y lo dice el libro de los Salmos: alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Y le puedo asegurar que por primera vez en toda la eternidad empezaban a rechinar las bisagras de esas puertas, porque las puertas de la eternidad estaban cerradas hasta ese momento. No había salvación. Pero cuando el Señor dice: consumado es, esas puertas empezaron a rechinar, porque empezaban a moverse, porque el Cordero de Dios daba su vida en sacrificio por toda la humanidad. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Consumado es del griego tetelestai. Y el Señor decía: todo esto ha sido completado, la deuda ha sido pagada en su totalidad, la demanda ha sido cumplida, la obra de redención ahora está completa. Y ahora hombres y mujeres que han cometido pecado pueden entrar por las puertas de la eternidad, por lo que el Señor estaba haciendo en ese momento en la cruz. Y, iglesia, tus culpas ya han sido pagadas, tus pecados ya han sido perdonados, tus miedos ya han sido llevados por Él. Ahora tienes un lugar allá en la eternidad. Él lo hizo por ti, lo hizo por amor a ti. Él dio su vida por ti. Y la pregunta que te hago en esta tarde, entonces, ¿por qué no decides vivir para Él de una vez por todas? ¿Por qué no dejamos de seguirlo con reservas? ¿Por qué no entregamos realmente nuestra vida al Señor y dejamos nuestras pasiones y deseos? ¿Por qué no hacemos a un lado nuestro orgullo y verdaderamente nos rendimos a Él y reconocemos nuestra condición delante de su presencia? Porque Dios no te trae aquí porque eres perfecto, perfecta. No lo eres y nunca lo vas a hacer. Dios te trae aquí porque Él te ama, porque Él ya dio su vida por ti.
Y dijo el Señor: todo esto está cumplido, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. La sangre fue derramada, el Cordero de Dios está por morir en la cruz para que los hombres puedan tener una oportunidad para salvarse en Él. Última: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús clamó a gran voz diciendo, y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y así fue como la humanidad le pagó a aquel hombre que a sus 30 años, viniendo del Padre, comenzó a predicar del reino de los cielos y sanó y libertó a muchos. Así es como el mundo le pagó al Señor. Así es como le pagamos nosotros, con nuestro desprecio. Y lo dice Isaías: lo tuvimos por herido y desechado y despreciado de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué dice su llaga? Si fueron muchas heridas, porque fue tan lastimado que todo su cuerpo fue como una sola herida. ¿Y sabe algo? Ese era el castigo que nos tocaba a nosotros. Me gustaría transmitir lo que siento aquí en mi corazón, pero no puedo. Pero deje que el Espíritu Santo lo ministre. Entendamos lo que el Señor hizo por nosotros. Probablemente muchos venimos como un acto religioso por hacerlo, pero ¿sabe algo? Entendamos realmente el amor de Dios. Se lo he dicho, en esta semana estoy empezando a entender qué tan grande es el amor de Dios para conmigo, porque veo realmente cuál es mi condición. A veces creemos que Dios nos ama por lo que hacemos, por lo que somos, por lo habilidosos o buenos que somos en ciertas cosas, pero ¿sabes algo? No es así. Aún Pablo lo decía: todo esto es como basura delante de Dios. Él me ama, yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Y Pablo lo decía: mi condición no me alcanza, pero todo lo hizo Cristo por mí, decía Pablo. Y una vez que entrega el Espíritu, el Cordero de Dios murió. Pero también dice la Escritura, y esto sucede justamente como a las 3 de la tarde, y dice la Escritura que en el momento en el que el Señor muere, la tierra comenzó a temblar. Al mismo tiempo que pasaba esto, el velo que había en el lugar santísimo se rompió, se rasgó en dos, simbolizando justamente que el tiempo de la gracia había comenzado, que la ley no podía salvar al hombre, pero Cristo es el cumplimiento de la ley, y que ahora el nuevo pacto en su sangre iniciaba desde ese momento, y ahora la gracia estaba abierta para todos aquellos que reciban al Señor Jesús en su corazón. Y se lo digo, amada iglesia, yo quiero verlos en la eternidad. ¿Sale? El Señor abrió las puertas de la eternidad a precio de sangre. El Señor abrió las puertas de la eternidad y su cuerpo fue lastimado. Incluso Apocalipsis dice que Juan veía a un cordero como inmolado y que veía al Señor con sus ropas aún en ese estado. Pero es el Rey, el Cordero de Dios, que fue inmolado en la cruz del Calvario, y hoy es al Rey que adoramos y exaltamos, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Escritura que
Señor entregó su espíritu, murió, y que los otros dos que estaban al lado todavía estaban vivos, le rompieron justamente las rodillas para que dejaran de respirar. Murieron también. Pero ¿qué pasa con el Señor? Que aún todavía, ya después de haber fallecido, de haber muerto, le perforaron su costado. ¿Para qué hacían esto? Justamente para corroborar que ya no estaba vivo. O sea, tenían que asegurarse, ninguno bajaba de esa cruz hasta que no muriera. Ninguno. O sea, todo aquel que era llevado a la cruz, si no era por sus rodillas rotas o lo perforaban, pero tenían que bajar muertos todos. O sea, ¿es seguro que el Señor murió? Sí, murió. La Biblia lo dice y lo afirma así. El Señor entregó su espíritu y expiró, es decir, que murió. Narra la Escritura que un hombre fue con las autoridades y pidió el cuerpo de Jesús, porque se acercaba justamente la fiesta. Se acercaba el día de una fiesta que tenían. Lo bajaron de la cruz y lo llevaron a un sepulcro cerca, en un sepulcro en el cual nunca habían puesto a alguien más. Jesús era el primero que entraba a ese sepulcro, de un hombre llamado José de Arimatea. Pero ¿sabe qué sucede? Me asombra mucho que después de que crucificaron al Señor, el velo que habían muchos de ellos fue quitado. Y dice la Escritura que mucha gente empezó a darse cuenta y dijo: ¿qué hemos hecho? Acabamos de matar a un hombre inocente. Y decían: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Pero ¿saben algo? Ya era tarde. Y afortunadamente para ustedes y para ustedes, hoy no es tarde. Hoy es el tiempo de recibir al Señor en nuestra vida. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido delante de ti. Perdóname por ser arrogante, perdóname por ser grosero, perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho, Señor, delante de tu presencia. Póngase de pie, por favor. Fue puesto en el sepulcro y los siguientes 3 días iban a ser cruciales. Porque se decía por ahí que al tercer día iba a resucitar. Se decía por ahí que eso no terminaba en su muerte, sino que Él volvería del Hades, que Él volvería de entre los muertos. Y dice la palabra que lo llevaron ahí, lo sepultaron, y que pusieron una piedra enorme para que nadie pudiera moverla, para que nadie pudiera entrar ni salir. Y así fue como el Rey de la creación dio su vida en rescate por muchos. Por eso Él merece toda gloria y toda honra. Amén. Él murió para que ahora tú ya no tuvieras sed. Ahora Él es la fuente de la salvación. Él cargó todo el dolor para que hoy usted no tenga dolor. Él murió para que hoy usted tenga vida eterna. Y lo veíamos en predicaciones pasadas. El Hijo de Dios se convirtió en hombre, se hizo hombre, para que los hombres ahora podamos ser hijos de Dios, para que hoy podamos ser justamente Barrabás, como ahora los hijos del Padre. Tomó nuestro lugar. ¿Sabes quién era Barrabás? Éramos usted y era yo.